Hola a todos de nuevo en mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí una vez más. Espero sinceramente que estén disfrutando de un día maravilloso, rebosante de energía positiva y de experiencias gratificantes. Hoy, como les prometí, vamos a profundizar en un tema que ha capturado la atención de muchos, especialmente de aquellos que seguimos de cerca la vibrante escena del entretenimiento turco, la notoria ausencia de Demet Özdemir del ojo público. Sé que suena como un título de novela, pero la verdad es que su desaparición, o mejor dicho, su transformación en una figura menos visible de lo que estábamos acostumbrados, ha generado una cascada de preguntas y especulaciones. ¿Dónde se encuentra Demet? ¿En qué está invirtiendo su tiempo? ¿A qué se debe este silencio repentino y aparentemente premeditado? Estas son solo algunas de las interrogantes que vamos a intentar desentrañar juntos en este extenso análisis. Exploraremos su recorrido profesional, sus últimos proyectos, las posibles motivaciones detrás de su bajo perfil actual y, por supuesto, nos permitiremos el lujo de especular un poco porque, admitámoslo, a todos nos encanta teorizar sobre la vida de las celebridades. Pero antes de sumergirnos de lleno en este misterio intrigante, quiero recordarles que si disfrutan del contenido de este canal, si se deleitan con los chismes jugosos del espectáculo, el análisis exhaustivo de las series turcas y las reflexiones sobre las vidas de las celebridades, no olviden suscribirse. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Al suscribirse se convierten en miembros activos de esta comunidad en constante crecimiento. Su apoyo significa el mundo para mí y me impulsa a seguir creando contenido que no solo les entretenga, sino que también les haga pensar. Ahora sí, sin más dilación, adentrémonos en el enigma de Demet Özdemir. Demet Özdemir, sin duda, es una figura que irrumpió en el panorama del entretenimiento turco con una fuerza arrolladora. Sus inicios fueron en el mundo de la danza, donde demostró su talento y disciplina. Luego dio un salto audaz a la actuación y, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía, trascendiendo fronteras y ganándose el cariño del público internacional. Su carisma innegable, su talento natural y su belleza radiante la catapultaron a la fama, llevándola a protagonizar series de éxito que batieron récords de audiencia y la consolidaron como una estrella de primera magnitud. Retrocedamos un poco en el tiempo y recordemos sus primeros pasos, su participación en series como Sanabire S.R. Berezeim, donde demostró que poseía el instinto y la habilidad necesarios para la actuación. Pero fue realmente con Zilek Kokusu, esa comedia romántica ligera y encantadora, donde comenzó a conquistar los corazones de los espectadores. Su química innegable con Yusuf Zim era palpable en cada escena, y la serie se convirtió en un fenómeno cultural, generando una legión de fans. Después vino No. 309, otra comedia romántica que, aunque quizás no tan recordada como Zilek Kokusu, continuó sumando puntos a su carrera y le permitió explorar su faceta más divertida y desenfadada. En esta serie, Demet demostró su capacidad para interpretar personajes con un toque de humor y ligereza, consolidando su imagen como una actriz versátil y adaptable. Sin embargo, la serie que realmente la catapultó al estrellato y la consagró como una superestrella fue, sin duda alguna, Erkencikus. Erkencikus marcó un antes y un después en la trayectoria profesional de Demet Özdemir. La serie se convirtió en un éxito arrollador, no solo en Turquía, sino en numerosos países alrededor del mundo, incluyendo España y Latinoamérica. Su personaje, Sanem se transformó en un ícono para muchas mujeres, inspirando a miles a perseguir sus sueños y a creer en el amor verdadero. Su romance en pantalla con Can Yaman, interpretado por el talentosísimo Can Yaman, trascendió los límites de la ficción y generó una histeria colectiva entre los fans. La química innegable entre Demet y Can era palpable en cada mirada, en cada gesto, y la serie explotó al máximo esa conexión, regalándonos momentos inolvidables y una historia de amor que nos mantuvo pegados a la pantalla durante meses. El éxito abrumador de Erkencikus le abrió a Demet las puertas a un público mucho más amplio y diverso, permitiéndole consolidar su posición como una de las actrices más importantes y relevantes de su generación. Después de Erkencikus, Demet continuó trabajando en proyectos interesantes y desafiantes, buscando diversificar su carrera y alejarse un poco del estereotipo de la comedia romántica. La vimos en la película Aşk Taktikleri, una comedia romántica moderna y divertida producida para Netflix, donde demostró que podía seguir brillando en este género sin caer en la repetición o la monotonía. También protagonizó la serie Doğduğun Hep Kader. Indir, un drama intenso y conmovedor que exploraba temas profundos como el destino, la familia y las segundas oportunidades.
En esta serie, Demet se alejó por completo de los personajes ligeros y divertidos que la habían hecho famosa y se adentró en un papel mucho más complejo y exigente, demostrando su versatilidad como actriz y su capacidad para interpretar personajes con profundidad y matices. Su interpretación en Dodu Unep Kaderindir fue aclamada por la crítica y le valió el reconocimiento de sus colegas y del público en general. Más recientemente la vimos en Adnfara, una serie que generó mucha expectativa debido a su trama intrigante y su elenco estelar. Sin embargo, a pesar de las buenas críticas y la popularidad indiscutible de Demet, la serie no logró alcanzar el éxito esperado y fue cancelada después de 2 temporadas. Y aquí es donde comienza a surgir la pregunta que nos convoca hoy: ¿qué ha pasado con Demet después de Adnfara? Si analizamos detenidamente su actividad en redes sociales, observamos que ha disminuido considerablemente. En el pasado, Demet era muy activa en Instagram, compartiendo fotos y vídeos de su día a día, interactuando con sus fans y promocionando sus proyectos. Ahora, sus publicaciones son mucho más esporádicas y menos personales. Lo mismo ocurre con sus apariciones públicas. Antes, era común verla en eventos, alfombras rojas y entrevistas. Ahora, prácticamente ha desaparecido del ojo público, generando una sensación de vacío entre sus seguidores. ¿A qué se debe este silencio? Hay varias teorías que podrían explicar esta situación. Una de ellas es que Demet simplemente necesita un merecido descanso. Después de años de trabajo intenso y de estar constantemente bajo el foco de atención, es comprensible que quiera tomarse un tiempo para relajarse, recargar energías y desconectarse del mundo del espectáculo. Recordemos que la vida de las celebridades puede ser extremadamente exigente, tanto física como emocionalmente. Están constantemente expuestas a la crítica, a la presión de mantener una imagen pública perfecta y a la necesidad de cumplir con agendas apretadas que dejan poco espacio para la vida personal. Otra teoría plausible es que Demet está enfocada en proyectos personales que requieren su total atención. Tal vez esté dedicando tiempo de calidad a su familia, a sus amigos cercanos o a sus hobbies y pasiones. O quizás esté trabajando en algo que no quiere revelar todavía, como un nuevo proyecto cinematográfico, la escritura de un libro o incluso la exploración de una nueva faceta en su carrera profesional. Recordemos que Demet siempre ha sido una mujer muy emprendedora y ambiciosa, y no sería sorprendente que estuviera explorando nuevas oportunidades y desafíos. También existe la posibilidad, aunque menos deseable, de que Demet esté pasando por un momento difícil en su vida personal. Todos, sin excepción, experimentamos altibajos, y las celebridades no son inmunes a las dificultades y los desafíos. Quizás esté lidiando con problemas de salud, problemas familiares o incluso problemas sentimentales. Si este es el caso, es comprensible que quiera mantener un perfil bajo y proteger su privacidad de la intrusión mediática. Otra teoría, un poco más conspirativa pero no por ello descartable, es que Demet está preparando algo grande y revolucionario. Tal vez esté negociando un contrato importante con una productora internacional de renombre, trabajando en un proyecto secreto que cambiará el rumbo de su carrera o incluso planeando un cambio radical en su imagen pública. Recordemos que las celebridades a menudo utilizan estos periodos de silencio para reinventarse, sorprender a sus fans con nuevos proyectos innovadores y mostrar nuevas facetas de su personalidad. Por supuesto, todas estas son solo teorías y especulaciones basadas en la información disponible y en el análisis de su trayectoria profesional. La verdad es que solo Demet conoce la verdadera razón detrás de su silencio y su decisión de alejarse temporalmente del ojo público. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que su ausencia ha generado mucha inquietud entre sus fans y ha despertado la curiosidad insaciable de los medios de comunicación. En este punto es imposible no mencionar su matrimonio con Ouzhan Kok. La relación y posterior boda de Demet con Ouzhan fue un evento muy mediático, seguido de cerca por miles de fans que celebraron su unión con entusiasmo. Sin embargo, lamentablemente el matrimonio duró poco tiempo y su divorcio, aunque llevado con discreción y respeto mutuo, también generó muchos comentarios y especulaciones en la prensa rosa. Es posible que este proceso, aunque finalizado legalmente, aún tenga un impacto emocional en Demet y en su decisión de tomarse un respiro para sanar y reflexionar sobre su futuro. Personalmente creo que Demet es una mujer muy inteligente, talentosa y resiliente, y estoy segura de que sabrá tomar las mejores decisiones para su carrera y su vida. Personal. Confío plenamente en que pronto la veremos de nuevo en la pantalla, brillando como siempre, ya sea en una serie de televisión, en una película de gran presupuesto o en algún otro proyecto innovador que nos sorprenda a todos.
Mientras tanto, lo único que podemos hacer es tener paciencia, respetar su privacidad y esperar a que ella misma decida compartir con nosotros lo que está haciendo y cuáles son sus planes para el futuro. Y por supuesto, seguir apoyándola incondicionalmente y demostrándole nuestro cariño y admiración, porque Demet se lo merece por su talento, su carisma y su dedicación a su trabajo. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es la razón principal detrás del silencio de Demet Özdemir? ¿Creen que está descansando y recargando energías, trabajando en un proyecto secreto que revolucionará su carrera o pasando por un momento difícil en su vida personal? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías y opiniones conmigo. Me encanta leer sus ideas y saber qué piensan sobre este tema. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado en este extenso análisis, hemos explorado la trayectoria profesional de Demet Özdemir, desde sus humildes inicios como bailarina hasta su consolidación como una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Hemos recordado sus series más exitosas, como Erkencikus, que la catapultaron a la fama internacional, y hemos analizado las posibles razones detrás de su actual bajo perfil en los medios de comunicación y en las redes sociales. Hemos especulado sobre lo que podría estar haciendo en este momento y hemos compartido nuestras opiniones sobre su futuro en el mundo del espectáculo. En definitiva, hemos intentado desentrañar el misterio que rodea la aparente desaparición de Demet Özdemir de la escena pública. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo sobre la vida y la carrera de Demet Özdemir. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Demet volverá pronto a la pantalla? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría verla protagonizar? ¿Qué género cinematográfico o televisivo creen que le sienta mejor? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas conmigo. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, síganme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo e interactúo con mis fans. Los espero por allá. Muchísimas gracias por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. No olviden sonreír y disfrutar de la vida.